Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Lu y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película con ejemplos de hip beating. Para el tema de la semana elegí la serie The Marvelous Mrs. Maisel, que en español sería La maravillosa señora Maisel. Esta serie original de Amazon Prime nos muestra la historia de una ama de casa en Nueva York que descubre que tiene una habilidad especial para la comedia en vivo, o sea, hacer shows de stand-up. Vos, Juana, ¿qué película elegiste? Yo elegí Big Eyes, Ojos Grandes en español, que cuenta la historia real de cómo en la década del 50 Walter King tomó el crédito por los retratos de niños con ojos grandes que hacía su esposa Margaret, convirtiéndose en un artista popular y volviéndose rico gracias a ello. Bueno, supongo que en base a la explicación de Juana, algunos tendrán una idea de cuál va a ser el tema de la semana. Igualmente les cuento que el término hip beating nació en Twitter en el 2017, cuando una mujer tuiteó que sus amigas habían inventado la palabra. Nicole Gugliucci tiene una licenciatura en física, un máster en astronomía y un doctorado en astronomía, y su experiencia en la academia debe tener bastante que ver con que sus amigas inventaran este término. Hip beating sería lo que pasa cuando una mujer sugiere una idea y es ignorada, pero un varón dice exactamente lo mismo y es felicitado. Por eso unieron el pronombre masculino he con el verbo repeat, que significa repetir, para armar este verbo nuevo. Claro. Antes de avanzar, quiero aclarar que la apropiación de contenido puede pasarle no solo a las mujeres y es algo que una persona puede hacer aprovechando su poder sobre otra persona, pero ya sea por tener un cargo laboral más alto, pertenecer a cierta clase social, cierta etnia u otros motivos más. El tema es que la cantidad de casos que existen en la historia sobre varones robando el trabajo de mujeres y quedándose con el crédito es bastante importante. Y eso que probablemente solo conozcamos en realidad un porcentaje bajo de estos casos y muchos seguros siguen estando en secreto. Sí, total. En respuesta a la publicación de Nicole en Twitter sobre la invención de la palabra, un montón de mujeres, por ejemplo, compartieron experiencias sobre haber sido hipiteadas, podríamos decir, por algún varón, pero en vez de leerles esos ejemplos, mejor podríamos ir pasando a los que tenemos en la serie y la película. ¿Quieres empezar vos, Juana? Dale. El caso de la película, como dije, fue un caso real y además bastante notorio. La película empieza cuando Margaret deja a su primer esposo y se muda con su hija a San Francisco para empezar una nueva vida. Ahí intenta balancear el trabajo que necesita obviamente para sobrevivir y mantener a su hija e intentar crecer también como artista. Y fue en un festival de arte en donde conoció a Walter King, quien al igual que Margaret estaba ahí intentando vender sus cuadros, que eran pinturas de las calles de París donde él decía que había estudiado arte. Walter era descrito como una persona encantadora y Margaret enseguida se sintió atraída a él y además, teniendo en cuenta su situación, sintió que él le daba seguridad. Según la película, no puedo decir qué tan verídico es eso o no, se casaron porque el primer esposo de Margaret quería sacarle la custodia de su hija por ser madre soltera. Se conocían hace poco, Walter y Margaret, y ella estaba en una situación desesperada, pero él la convenció de que era una buena idea. Originalmente la idea era que ambos triunfaran en el arte, cada uno con sus pinturas. Walter era el que se encargaba de intentar que esto ocurriera. Eventualmente consiguió colgar sus pinturas y también las de Margaret en las paredes de un bar, en donde se dio cuenta que las de ella recibían mucha más atención que las suyas. Lamentablemente, Margaret firmaba sus cuadros con su apellido, que al estar casada con Walter, el apellido era el de él, como se hace en Estados Unidos y sobre todo en esa época. Entonces cuando le preguntaban si él era King, decía que sí, que en teoría era verdad, pero provocaba que la gente creyera que los cuadros de los grandes ojos eran suyos y no de su esposa. Claro, es polémico. No mentía, pero... Sí, ocultaba la verdad y se quedaba por el crédito que algo que no era suyo. Entonces Margaret contó muchas veces con el tiempo de cómo se enteró que su esposo estaba quedándose con el crédito por sus pinturas y era que ella estaba en el bar sentada y un hombre se le acercó para preguntarle si ella también pintaba. La película no lo muestra exactamente así, ya que ella llega al bar y lo escucha referirse a sí mismo como el artista detrás de sus cuadros, pero de todas formas el resultado es el mismo. Walter se las arregló para convencerla de que esto era lo mejor, que estaban haciendo mucha plata porque en ese momento tenían problemas financieros y que ya no se podía volver atrás, que ella podía dedicarse a hacer lo que más le gustaba y ambos podían seguir ganando mucha plata. Margaret tenía miedo de lo que pudiese pasarle a ella y a su hija sin ese ingreso y además probablemente quería estar en buenos términos con su marido, por lo que aceptó seguir con el engaño. Claro.
Walter empezó a convertirse en un artista extremadamente popular y a disfrutar del dinero y la fama, mientras Margaret se pasaba horas en su estudio pintando los cuadros por los que él se hacía cada vez más reconocido. Además está decir que la situación se volvía cada vez más insoportable para ella y su matrimonio se empezó a venir abajo. Creo que la cereza sobre el pastel fue que descubrió que ni siquiera los cuadros de París los había pintado él, solamente tapaba la firma original y ponía su nombre, ni siquiera había estudiado arte en París. Claramente era un mentiroso profesional. Si era un mentiroso serial que quería triunfar en el arte, no importara cómo. Cuando finalmente pidió el divorcio, Margaret, Walter le puso como condición para dárselo que le cediera todos los derechos de los cuadros y que le enviara 100 cuadros nuevos. Ella aceptó con tal de divorciarse, pero llegado un momento, ya harta, confiesa en un programa de radio que ella era la verdadera artista detrás de los retratos de ojos grandes. Esto genera que Walter haga él mismo una entrevista en la que dijo que ella era una esposa infiel y además una mentirosa compulsiva. Y también dijo que ella dijo esto, que él no era el verdadero artista, porque creía que estaba muerto. Esto fue lo que de nuevo colmó el vaso de Margaret y decidió denunciarlo por calumnias. Y tras un juicio que duró varias semanas, el juez les pidió que pintaran un cuadro en la sala, que no sé por qué no lo hizo desde el primer día, pero bueno. Ella obviamente en 50 minutos pintó uno de sus retratos y él no pintó nada diciendo que le dolía el hombro. El juez obviamente acabó concediéndole a Margaret una indemnización de $4 millones que Walter, que tenía muchos problemas con la bebida en ese momento, nunca llegó a pagar porque había dilapidado toda la fortuna que había hecho con los cuadros de su ex esposa. Uh-huh. Por lo menos, en este caso hubo un final feliz. Margaret ya es reconocida como la autora de sus obras y hoy en día vive en California y tiene una galería en donde las vende. En cambio, Walter murió en el 2000 en bancarrota y aún insistiendo con que él era el artista detrás de los ojos grandes. Insoportable, la verdad. Sí. Ya está, ya perdiste. Bueno, el caso de la serie claramente no es tan grave, pero creo que por eso por ahí es más común y hasta podemos hacer que pase desapercibido. Me voy a quedar con ejemplos del primer episodio nada más para no arruinarles una maratón de Mrs. Maisel, que es algo que espero que hagan después de escucharnos. Pero cuando empieza la serie, Mitch, nuestra protagonista, está casada con Joel. Joel trabajaba en una oficina durante el día, pero su sueño es ser comediante, por lo que todas las noches ellos se van a un bar para que él pueda hacer su show de stand-up. Desde el principio nos damos cuenta que Joel no trabaja mucho en su sueño, porque sí quiere ser famoso y ser comediante, pero la que le consigue un espacio en la lista de artistas que quieren hacer un show en el bar es Mitch, quien le lleva comida a los encargados de distribuir este tiempo de escenario entre los artistas, sobornándolo básicamente. Además ella tiene un cuadernito en el que anota si la gente se rió de los chistes de Joel, a cuál le fue mejor, si la audiencia se rió más que en otros shows. Básicamente analiza por completo cómo le va a Joel en este hobby. Claro. Además de armar estas estadísticas, Mitch le da sugerencias a Joel para que mejore su show. Por ejemplo, le dice que debería preparar una introducción antes de empezar con los chistes para explicar un poco quién es y darle un inicio más personal a su acto, porque él se subía al escenario y se ponía a tirar chistes de la nada. Y se pone hasta a practicar y anotar algunas opciones para él. ¿Y qué está haciendo Joel mientras tanto? Durmiendo. Mucho esfuerzo le ponía a su gran sueño. Claro. Encima Mitch de la nada se entera que los chistes de Joel ni siquiera son originales, sino que directamente plagió el show de un comediante famoso. Entonces, cuando una pareja amiga va al bar para ver el show de Joel, ella le sugiere que haga por lo menos un chiste original sobre una situación que estaban pasando en el viaje de ida al bar. El problema es que Joel claramente no es tan buen comediante como a él le gustaría y termina diciendo palabra por palabra los chistes de Mitch que ella le estaba haciendo en el viaje, pero de una manera menos graciosa y termina siendo un fracaso. Y se veía venir. Sí, solamente en este primer episodio podemos ver entonces cómo toda la iniciativa de Mitch queda atribuida a Joel. O sea, él hace shows de stand-up, pero consigue los turnos en el bar solo gracias a ella. Y hace chistes, pero se los copia a otros artistas o a ella, y encima lo hace de manera poco graciosa. Y lo peor es que el crédito se lo queda siempre él cuando las cosas van bien, pero si van mal es culpa suya, o sea, de Mitch, por no haberle conseguido un mejor turno, por no haberle sugerido un mejor chiste o lo que sea. O sea, para las buenas siempre Joel es el que hizo las cosas, pero si hay algo malo, siempre fue Mitch. Claro, un copado.
Lamentablemente este fenómeno, ya sea en una escala menor como lo que contás vos o una escala mucho mayor como la película, no es un fenómeno para nada raro y hay muchísimos casos en nuestra historia y no solamente en ámbitos artísticos, sino en todos los ámbitos que se les pueda ocurrir. Uno de los casos más impactantes por el reconocimiento que tiene la obra en sí misma, una de las obras, que recién ahora está teniendo la repercusión que merece, es el de Zelda Fitzgerald, la esposa de F. Scott Fitzgerald, famoso por ser el escritor del considerado clásico El Gran Gatsby. Zelda también era escritora y hoy en día se sabe que muchas de las historias publicadas en nombres de ambos, o incluso solo en nombre de él, eran en realidad escritos solo por Zelda. Y de hecho, por su obra más reconocida, El Gran Gatsby, Fitzgerald utilizó muchas partes de los diarios de su esposa para escribirlo. Horrible. Sí. Pero más allá del arte, eso también se ha dado hasta en las ciencias. Un caso muy conocido es el de Ada Lovelace, quien en el siglo XIX escribió y desarrolló instrucciones para hacer cálculos en la máquina analítica de Charles Babbage, la que termina siendo básicamente la primera computadora moderna. Ella fue la primera persona en desarrollar un lenguaje de programación complejo, por ser la primera en escribir acerca del software de un procesador de cálculos y también por sugerir el uso de tarjetas perforadas como método de entrada de información en las computadoras. Básicamente es la madre de la programación informática. Pero hasta hace poco su legado había sido discutido, ya que en la época en la que ella estaba bajo las órdenes de Babbage y se la tenía porque era su transcriptora. A pesar de que se sabe que en las notas que el científico le pasaba a ella las mejoraba y añadía sus propias investigaciones a las de su compañero, que eran mucho menores que las de ella. Y recién a partir de 2009 se empezó a celebrar el Día de Ada Lovelace cada 14 de octubre, gracias a los esfuerzos por el reconocimiento a su vida por parte de la activista británica de derechos digitales Sue Charman Anderson. Claro, o sea, un montón después. Muchísimo. Y otro caso terrible fue el de Rosalind Franklin, que fue la química y cristalógrafa, autora de una de las contribuciones primordiales a la comprensión del código genético, que es básicamente de cómo se configura la estructura del ADN, que es lo de esa de forma de doble hélice. Yo no sé mucho de ADN, pero bueno, ponele que me suena. Y fueron hallazgos cruciales que porque hasta entonces las investigaciones iban por otros derroteros totalmente distintos. Claro. Hasta se puede decir casi con certeza que habría sido ella quien se llevase el mérito de formular de forma definitiva la estructura de la molécula de ADN, uno de los hitos de la biología del siglo XX, si no hubiese sido porque se la adelantaron quienes se llevaron finalmente el Nobel, Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins. Fue Maurice Wilkins quien en 1953 filtró la célebre foto realizada por la científica y se la mostró a sus otros dos colegas, que fueron cómplices en no darle el lugar que le correspondía a Rosalind, y publicar los resultados en base a esta fotografía en la revista Nature. Franklin también vio sus investigaciones a esta publicación, pero a pesar de contener los mismos hallazgos, fueron ignorados frente a la teoría de Wilkins, Watson y Crick. Y lo peor de todo es que el discurso de aceptación del Nobel de 1962 de James Watson trató exactamente del papel del ARN expuesto por Franklin, incluyendo la estructura de los virus que lo contienen, y no la mencionó en su discurso ni una vez. Bueno, esto es un ejemplo re paradigmático, ¿no? Porque acá literalmente ella dijo algo, le dijeron que no, este tipo dijo lo mismo, le dijeron, qué bueno, te vamos a dar un Nobel. Totalmente, fue así tal cual. Después de estos casos que fuiste nombrando, por ahí te queda la sensación de que este fenómeno es más bien común en estos casos extremos, pero para tener ejemplos del hip-eating no hace falta claramente que sean tan extremos, por ejemplo, como lo de F. Scott Fitzgerald, que literalmente agarraba las historias de Zelda y les borraba el nombre y ponía el suyo. Pero el caso de Mitch de la serie creo que es clave para ver estos tipos de plagio más sutiles o no tan graves, pero que igual existen y tampoco están bien. O sea, a Mitch no le negaron un Nobel y Joel ni siquiera ganó fama o plata a costa de su trabajo, solamente un par de risas en un bar de mala muerte. Pero creo que la diferencia es que Joel ni siquiera por ahí era consciente de que le estaba robando trabajo a Mitch, sino que como que daba por sentado que todo lo que ella hacía le pertenecía a él. Y esto claramente tiene que ver con el contexto en el que viven los personajes. O sea, estamos a fines de los 50 y tanto Joel como Mitch saben perfectamente qué roles tienen que jugar en la sociedad en base a su clase social. Joel tenía un puesto como vicepresidente en la empresa de su tío. Mitch tiene, no sé, guardado en el cajón su diploma universitario porque se encarga de ser ama de casa y madre a tiempo completo.
pero el centro de toda esta vida que comparten es Joel. O sea, Mitch lo intenta ayudar en este sueño de la comedia, pero no es lo único que siente que tiene que hacer para él. Una escena que me parece increíble del primer episodio es como cuando se van a dormir, Joel se queda dormido y Mitch sale corriendo para el baño, se saca el maquillaje, se pone los ruleros, se pone una mascarilla y se vuelve para la cama. A la mañana se despierta, se vuelve a maquillar, se peina y vuelve a la cama. Un par de segundos después suena la alarma y Joel se despierta diciéndole cómo ella nunca escucha el despertador y él siempre la tiene que despertar. Cuando en realidad ella ya está despierta y se preparó para parecer como, no sé. Y es una escena que me parece muy demencial, porque después de años de convivencia, Mitch igual intenta mantener esta fachada de perfección para que él sienta que vive, no sé, una vida soñada. Entonces, que él se quede con el crédito de sus ideas no es algo que ella se cuestione nunca, simplemente porque es como una cosa más que hace para alimentar su ego, ¿no? Sí, totalmente. O sea, todos estos casos lo que hace es hacernos preguntar cuántos casos, tanto los grandes como los más chicos, habrá que nunca salieron a la luz, cuántas mujeres que nunca fueron reconocidas por sus esfuerzos y cuántos hombres que se quedaron con el crédito por esos esfuerzos y aún hoy en día siguen siendo reconocidos por los mismos. Este fenómeno es un buen ejemplo de hasta qué punto el sistema en el que vivimos ha oprimido a las mujeres, tanto de formas extremas como de formas más sutiles, y lo sigue haciendo hoy en día. Margaret dijo que después de mucho tiempo se dio cuenta de que sus retratos reflejaban tanta tristeza porque nacían de la opresión que ella sentía por parte de su esposo. No solamente tenemos hombres que creen que pueden apropiarse de las ideas de las mujeres y que no tienen que enfrentar consecuencias por ello, o que como Joel asumen que está bien porque todo lo que hagan su esposa le pertenece porque su esposa le pertenece básicamente, sino que además tenemos un sistema que lo permite y lo avala, ¿no? Dándole a las mujeres los lugares que merecen, obligándolas a esforzarse el triple por lo mismo que un hombre puede conseguir mucho más fácil. El hecho de que Walter fuera extremadamente carismático tuvo que ver con que para él fuera mucho más fácil hacerse famoso que para Margaret, pero el hecho de que ella fuera mujer también tuvo un peso enorme, porque el trabajo de las mujeres no se toma tan en serio como el de los hombres, y mucho menos era así en la década del 50. Entonces incluso, aunque no hubiese un hombre robando su trabajo, es posible que ella ni siquiera hubiese podido tener éxito porque nadie le hubiese prestado la atención suficiente solamente por ser mujer. Totalmente. Bueno, para ir cerrando, les cuento que a mí la serie me gustó mucho. Es divertida, tiene sus momentos por ahí más emotivos y el camino que recorre Mitch a lo largo de los episodios es interesante. Hay un poco de queerbaiting, que es algo que ya hablamos en otros episodios, porque el personaje de Susie evidentemente es lesbiana, pero la serie no lo confirma nunca. Y también hay algunos comentarios raros sobre el peso de los personajes, que más allá de ser por la época en la que está basada la serie, creo que es por los prejuicios conocidos que tiene la creadora del programa. Pero más allá de estos temitas, se las recomiendo tanto si quieren ver una comedia dramática como si quieren ver imágenes lindas de Nueva York y vestuario de los 50, que nunca está mal. Y nada, está en Amazon Prime. Sí, la verdad la serie tiene una estética muy particular y es linda de ver en ese sentido. Sí. La película, por su parte, para mí está buena. Fue dirigida por Tim Burton y se nota, la verdad, lo cual le da un toque copado porque es más allá de contar la historia de Margaret, es ver una película particular. Así que si les interesa el tema y la historia, se las recomiendo. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, clicar en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video y comentar si les gustó el episodio. Hasta la semana que viene.